me gustaría otra vez establecer un fundamento en la iglesia. Es importante tener un fundamento bíblico y sano para la iglesia y levantar líderes de la iglesia como iglesia plantadora. Y este texto es un texto clave para la iglesia. Muchos de nosotros no entendemos cómo la iglesia debe de funcionar. Venimos de diferentes lugares, diferentes estilos, y ninguno son malos, pero hay un blueprint. ¿Cómo es el blueprint en español? ¿Huellas? Planes mejor. Eso me recuerdo. Hay muchos planes o métodos de uno funcionar en la iglesia, pero la iglesia tiene un plan específico para la iglesia y la estructura de la iglesia que debemos de seguir. Ahora, desde este plan uno puede expandir, pero debemos de aguantar y tratar de ser guiados a través del plan que Dios tiene para nosotros como iglesia. Y algo que yo noté criándome en la iglesia y cuando entré al liderazgo de la iglesia americana aquí, como uno de los ancianos, es que hay muchas tradiciones aunque en nuestras iglesias, que nosotros aguantamos, que realmente no son necesarias. Y una de ellas era que cada semana uno tiene que hacer un llamamiento para adelante a la gente. Y yo buscaba en la Biblia que eso nunca lo he visto en la Biblia. Eso es otra vez, no es nada malo, pero es una tradición y no es algo necesario. Si uno llama al Señor, ya el Señor te llama. Y otra vez, si siento dirigido por el Señor a hacerlo, lo hago. Pero serlo planeado toda la semana no es necesario. La única dos cosas que la palabra de Dios dice que la iglesia tiene que hacer es observar bautismos y la cena del Señor. Es los dos mandatos que la Biblia nos da como iglesia que tenemos que seguir. Todo el resto son tradiciones que nosotros aguantamos como iglesias. Y la estructura de la iglesia y como la iglesia se debe de correr, debe de ser fundada en una base bíblica sana. Y eso no se ve hoy en día. Yo trabajé con los juveniles. Yo era director y pastor de juveniles para 19 años. Y algo que el pastor siempre cuando me llamaba a la oficina, él deseaba que yo planeara o poniera más tiempo en juegos con los niños. Y yo siempre decía, eso no es lo mío. Yo más que bueno a enseñar la palabra. Yo no voy a jugar juegos ellos juegan básquet y hacen sus cosas, pero yo no estoy ahí para entretener a nadie. Y si quiere que yo lo entretenga, después me deja saber y yo me bajo, porque eso no es lo que Dios me ha llamado a hacer, es entretener. Y no es un don espiritual, eso es entretenimiento. Y yo me recuerdo cuando él se retiró en la oficina de él hablando, yo lo conocí por muchos años. Él me dijo, nunca te pude romper, hace tantos años yo nunca te pude romper y hacerte a entretener a los muchachos. No, porque eso no es lo que Dios me ha llamado a hacer, a Él me ha llamado a enseñar. No importa la edad, yo nunca escogí enseñar niños y juveniles, pero el Señor me escogió. Yo me retiré de eso 2 veces y el Señor me trajo para atrás. Yo nunca escogí lo que Dios quiso que yo hiciera, Él siempre me escogió a mí. Él me escogió también como anciano, pastor de la iglesia americana y también como pastor de esta iglesia. Otra vez, yo nunca busqué ni pedí, el Señor siempre abría las puertas. Porque otra vez, Dios te da ciertas habilidades y dones y tú las tienes, tú las conoces, pero la iglesia también las ves. Y el liderazgo también los ves, eso es reconocido por todo el mundo. Así es como trabajan los dones. Uno no puede decidir yo mismo, yo quiero ser pastor y empezar una iglesia en mi casa. No, la iglesia es que establece el liderazgo de la iglesia y las personas que se levantan en la iglesia salen por el liderazgo, que ven los dones y también la iglesia otra vez decide en esas cosas. Amén. Y son cosas necesarias para ser usadas en la iglesia. Y otro error que yo he visto en la iglesia es
que todo el mundo tiene que servir en la iglesia. Yo tengo que tener un ministerio para yo mismo sentirme cumplido en mi vida. Otra vez, yo vivo en la Biblia, yo no veo en esas posiciones. Yo veo gente sirviendo a otros miembros, pero siempre afuera de la iglesia. Y los dones que Dios te da es para usarlo en la iglesia, pero no necesariamente en el templo. Propósitamente, hermanos, yo eliminé muchos ministerios cuando comenzamos otra vez para poder establecer esa base solo a la palabra de Dios. Y ministerios, si hay una necesidad, se pone ministerio, pero no porque alguien desea algo. No, cuando yo veo la necesidad y Dios me pone en el corazón que necesitamos algo, lo ponemos. Pero no, nada se pone por poner para tener lo que otras iglesias tienen. Y muchas gente vienen de otras iglesias, oh, yo hago esto. Amén. Pero otra vez, como pastor de la iglesia, así es que hacemos las cosas. Y así es que vamos a hacer las cosas. Y si es algo que tú quieres contribuir, otra vez, Dios te va a traer aquí y vamos a administrar juntos. Y vamos a ver por qué en el texto de hoy. Amén. El título, otra vez, el título que está escrito ahí, lo cambié esta mañana, es La Iglesia Sana. Ahí dice saludable, la misma cosa. Pero usé la palabra sana por el versículo 16, usa la palabra. Pero vamos a ponernos de pies, a abrir nuestras Biblias a Efesios capítulo 4 y vamos a leer del 7 al 16. Gálatas 4, Efesios, gracias hermano, están probando. Efesios 4, del 7 al 16. Y perdona porque no tengo mis espejuelos, pero dice la palabra de Dios: por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Oh, perdona, estoy en Gálatas. Disculpa, hermanos. Estaba leyendo Gálatas esta mañana. Amén. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, que significa sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlos todos. Y él dio a algunos a ser apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para obrar del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, y la condición de un hombre maduro, y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados por aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la congestión y las conjeturas, proveen conforme el funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Amén. Oremos.
Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por tu palabra y gracias por este mensaje que nos ha dado, Señor, como iglesia, Señor. Oro que este mensaje sea de edificación para cada persona aquí hoy, Señor, y que tú le pongas el deseo de poder ser parte de la obra que tú tienes para ellos en esta iglesia y si no, en la iglesia otra vez que tú tienes para ellos, Señor. Pero que siempre seamos sirvientes en todo lo que tú nos llames a hacer. Oramos por el nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar asientos. En el texto de hoy vamos a ver 3 puntos de lo que es una iglesia sana. Y el primer punto es que la iglesia sana tiene diversidad de dones centrado en ¿quién? En Cristo. El don de cada creyente está centrado en Cristo, hermanos. Mira lo que dice el versículo 4, el versículo 7, dice, pero cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Voy a leerla de la nueva versión internacional para otra vez puedan entender un poquito más lo que está diciendo este versículo. Dice, en la nueva versión internacional dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Entonces, vemos aquí que Cristo ha repartido dones, por lo menos un don, a cada creyente. Cada uno de nosotros que nos llamamos hijos de Dios tenemos un don o dones espirituales. La palabra don otra vez es un regalo, es una gracia, dádiva de Dios, es un regalo de Dios, es algo que Dios nos da a nosotros espiritualmente. Los dones son usados no para nosotros gloriarnos. Cada don que Dios te da a ti es para hacer bendición a otra persona. Es para la glorificación de Él. Nunca para la glorificación mía. Yo soy pastor de esta iglesia, pero soy sirviente de la iglesia y servidor del Señor Jesucristo. Él me ha dado, el don de pastor es un don dado a la iglesia, y Él me ha dado dones a mí y habilidades para poder yo ministrar a la iglesia. No para yo llenar y gloriarme, como se ve hoy en día. Hay muchos pastores que se glorian y se levantan y se hinchan, se jactan en su posición. No, somos sirvientes de Dios. Somos aquí para... pero cada uno de nosotros tenemos dones también. Y la pregunta es, ¿por qué no lo usamos? ¿Por qué no lo tenemos? Y muchas veces, una de las preguntas que hacen muchas personas es, ¿cómo yo sé cuáles son mis dones? Hermano, si usted no está sirviendo, nunca va a saber cuáles son tus dones. Uno reconoce sus dones por servir. La iglesia tiene muchas necesidades. Hay muchos que digo, eso no es mi don, por esa razón yo no voy a hacer eso. Eso está enseñando que tú no tienes un corazón humilde y no estás dispuesto a servir. La iglesia tiene muchas necesidades. Yo otra vez como pastor, yo estoy dispuesto a limpiar baños y tengo a barrer, hacer lo que necesita la iglesia porque soy un sirviente de la iglesia. Soy la iglesia que es de Dios. Cualquiera que sea la necesidad, yo voy a servir. No tiene que ser mi don para servir. Yo sirvo que es la voluntad de Dios que yo otra vez sirva en su iglesia. Y yo sirviendo voy a encontrar cuáles son los dones y las habilidades que Dios me ha dado a mí. Y a través del tiempo Dios otra vez me enseñó a mí que el don mío era enseñanza, predicación y liderazgo. Y otra vez, como pastor tengo que tener ciertas dones para poder ser pastor. Tengo que clasificarme también en esas áreas.
eso vino a través del tiempo y son cosas que otros reconocieron en mí. Otra vez, yo corrí del pastorado de muchos años y cuando senté con Pastor Bill, cuando me hicieron anciano, él me se sentó conmigo y habló conmigo. Y antes de ser pastor de esa iglesia, el pastor de África, ¿usted lo conoció, Pastor Joe? El de Ghana, donde Elizabeth fue a visitar este año. Él una vez cuando vino a visitar aquí, él se sentó conmigo en el cuarto y dije, yo no sé por qué tú no estás pastoreando en la iglesia. Dios no me abrió esas puertas. Yo no me voy a meter donde Dios no me ha llamado o me ha pedido. Pero otra vez, poco después de eso fue que me llamaron a la oficina y me preguntaron si yo estaba dispuesto a plantar una iglesia hispana. Tú ves que como Dios trabaja, siempre tú sirves y tú haces lo que Dios te llama y lo que necesitan, y cuando venga el tiempo Dios te abre las puertas. Uno no tiene que estar empujando puertas y diciendo, oh, yo soy bueno en esto y yo debo estar ahí. No, tú sirves y Dios te abre las puertas. Cada uno de nosotros tenemos dones. Y donde hay una oportunidad, sirve. Y ahí a través del tiempo tú vas a ver donde Dios te puede usar. Y las puertas se abrirán. En nuestra iglesia tenemos ciertas necesidades. Dios va a traer las personas específicamente en las necesidades que tenemos como iglesia. Otra vez, no todos los dones son usados en la iglesia. La mayoría de ellos son usados afuera de la iglesia. La hermana, por ejemplo, la hermana Tony, ella quedó en el hospital esta semana. Como iglesia, debemos de nosotros otra vez, gente que tiene el don de hospitalidad, debe estar llamando, buscando si hay necesidades, si necesita comida, y tú ves que eso debe de venir natural de ustedes. Yo no debo de tener que llamarles a ustedes a hacerlo, es algo que debe salir de ustedes, porque es algo que el Espíritu Santo te mueve a hacer. ¿Entienden, hermanos? La evangelización no se hace en la iglesia. Hoy en día estamos acostumbrados a traer personas a la iglesia para que el pastor le predique el evangelio. Yo soy pastor, la iglesia es técnicamente para los miembros. El trabajo de evangelizar debe ser de ustedes. Si yo lo estoy enseñando bien, deben saber cómo predicar el evangelio y cómo presentar el evangelio a otros, para que otros vengan a conocer al Señor. Y si lo hacemos bien, otra vez, no que no se predique el evangelio, porque aquí se predica el evangelio todas las semanas, pero el evangelio directo a cada persona debe de venir de ustedes. Vamos a ver un poquito más después. Hay ciertas personas que tienen el dádiva o tienen el don de evangelizar. Eso es diferente. Son personas llamadas a evangelizar y eso es llamado de ellos, de Dios. Amén. Un don es una gracia, un regalo, una dádiva divina que cada creyente recibe y que realmente no merece. Porque cada uno de nosotros no merecemos lo que Dios nos ha dado. Amén. Otra cosa, aunque somos muchos miembros, cada uno de nosotros tenemos varios dones. No todo el mundo tiene los mismos dones. El deseo mío no es el deseo tuyo, hermanos. Lo que yo deseo hacer o lo que Dios me llama a hacer no es el deseo tuyo. Y cada uno siempre quiere enfoque en el deseo de ellos. Porque ¿por qué no estamos evangelizando? Si tú tienes el don de evangelización, debemos estar evangelizando más. Si tienes el don de enseñanza, debemos estar enseñando más porque tú estás estructurado. Dios te ha dado el don de hacer eso. Tú vas a ver la necesidad. Y es un deseo que pone en ti otra vez. Es espiritual que no se va, hermanos. Yo no tengo que ser pastor de esta iglesia para enseñar. Yo estoy enseñando más de casi 30 años. No en púlpito. Yo donde quiera que Dios me atendió, he estado enseñando. Tú ves que donde Dios te tiene, tú puedes servir. En la manera que Él y las puertas que Él te abren. Amén. 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad.
¿Los dones que yo recibo son voluntad mía? No, son voluntad de Él. Él es que escoge. Nosotros recibimos. Y cuando no importa el don que Dios te da, tú vas a tener otra vez, tú vas a tener deseo en lo que Dios te ha dado a ti. Porque tú eres una criatura nueva en Él. Y el deseo tuyo es para hacer la voluntad de Dios. Yo no puedo hacer otra cosa. Y lo he dicho muchas veces. Yo no puedo hacer otra cosa por lo que Dios me llama a mí. Aunque en los tiempos difíciles, hermanos, aunque yo tenga el deseo de no hacerlo, es que Dios me revive. No, esto es lo que yo te he llamado a hacer. Tú sigues haciendo lo que yo te he llamado. Y yo tengo que ser obediente a la palabra de Dios. No puedo hacer otra cosa más que Él me ha llamado a hacer. Amén. También en 1 Pedro 4:10 al 11 dice, según cada uno ha recibido un don especial, úsenlo sirviéndose unos a otros. ¿Para qué son los dones? ¿Para servirme yo mismo? No, para servir a otros. El don nunca es usado para yo servirme. Es siempre usado para servir a otros. Otros van a crecer a través de la enseñanza que Dios otra vez me ha dado a mí. Amén. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tenemos la responsabilidad de administrar bien los dones que Dios me ha dado para servir. El 11 dice, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que tiene dones de hablar, que hablen a través conforme a la palabra de Dios. El que sirve, el que tiene dones de no hablar, que no se enseñan, que no predican, otra vez que sirven, que lo hagan por la fortaleza que Dios da para que en todo Dios sea glorificado mediante Cristo. Todo lo que yo hago usando el don que Dios me ha dado es para servirle a otro y para darle gloria a Jesucristo. Es la única manera que uno puede servir. Si hay otra razón, después no está sirviendo fielmente. Amén. A quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos y los siglos. Amén. Vamos ahora a mirar los versículos 8 al 10 del texto de hoy. Son un poquito confusos cuando uno lo leemos, por explicar lo que está diciendo ahí en un minuto. Ahí dice capital letters. Mayúscula. Tú ves en la letra, ahí está, que tienen las palabras en mayúsculas. Quiere decir, en la Biblia nosotros quiere decir que eso es algo que viene del Viejo Testamento. El versículo 8 es un versículo que él está clamando del Antiguo Testamento y específicamente de Salmo 68, 18. Y dice así, el versículo 8 al 10 de Efesios. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva a una gran multitud de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlos todos. Ahora, el versículo 8 es el apóstol Pablo que está citando el Salmo 68, 18. Y es importante capturar la figura triunfal aquí que hay en el trasfondo de este salmo. Cuando un rey o general salía para combatir en una campaña militar y alcanzaba victoria, él regresaba a la ciudad como la cabeza de la procesión triunfal. Él entraba montado en un caballo blanco y detrás de él desfilaba el ejército, los prisioneros y los carros llenos de botín, de oro, de plata, y era recibido como la aclamación de su pueblo. Después repartían el botín a todos los oficiales y los soldados del ejército. En el Salmo 68, el escritor
alaba a Jehová como el Rey victorioso. Muchas veces Dios baja del cielo o bajaba del cielo para pelear a favor de Israel. Él ganaba victorias por ellos y Él volvió triunfante al cielo, exhibiendo a los enemigos derrotados, humillados y llevados otra vez, pidiendo su botín que fue repartido a otros. Igualmente, Cristo ascendió como conquistador a la diestra del Padre y sus cautivos fueron los principados o potestades a quienes había vencido destruyendo y desalmándolos, hermanos. Estos versículos enseñan que Jesucristo provee los dones espirituales a quien son uno de los maravillosos frutos del triunfo de Jesucristo, que Él alcanza por medio de su muerte y resurrección. El deseo de Pablo aquí es que los cristianos sepan que cuando usen los dones espirituales y la iglesia es edificada y crece, es el propósito y están participando en la victoria de Cristo. Cada vez que nosotros usamos nuestros dones, estamos participando en la victoria de Cristo y lo que Él pudo cumplir en la cruz por nosotros. Amén. Tenga eso en mente. Somos embajadores de Él. Él nos está dando el botín de la cruz a nosotros. Los dones espirituales que recibimos son para ser usados como regalos dados a nosotros, botín dado a nosotros. ¿Pero para qué? ¿Para nosotros engloriarnos en ese botín, en esos dones? No. Para servirle a otros y para darle gloria a Él. Es el llamado que de cada uno de nosotros. Amén. Ahora también, en el punto 2, vemos que la iglesia sana tiene liderazgo que equipa a los miembros. ¿Cómo es que Dios hace esto? ¿Cómo es que Dios equipa a su iglesia? Y vemos aquí en Efesios 11, 4:11 dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. Jesucristo, hermano, no solo da dones a nosotros los creyentes, sino a todo el cuerpo. Recuerda que otra vez los líderes en esta lista aquí son el don que Dios da a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores maestros son dones dados a la iglesia. Amén. ¿Entiende? Otra vez, no todo el mundo es pastor, pero el pastor no es un don dado a un hombre, pero no solamente a ese hombre, pero a la iglesia. Son estos cuatro, y estos cuatro líderes son los líderes de la iglesia. Ahora, cuando miramos aquí, también entendemos que hoy en día, y quiero que entiendan que hoy en día ya los apóstoles y los profetas, como están específicamente explicados en la Biblia, no existen hoy. Ya no hay apóstoles. Para ser apóstol uno tiene que conocer a Cristo directamente y también andar con Él. Y tú ves cuando reemplazaron a Judá, cogieron uno de los miembros de él. La única excepción era Pablo. Pero Pablo también, cuando leemos Gálatas, vio y pasó 2 años con Cristo directamente. Dice, nadie me enseñó a mí. Yo aprendí de Él directamente. Entonces, él cumple con las calificaciones de un apóstol. Y también los profetas. Los profetas, vemos los profetas desde el Antiguo Testamento. O sea, ellos traían Dios al hombre. Ellos proclamaron la palabra de Dios a hombre. No siempre estaban profetizando el futuro, y a veces lo hacían, pero ellos traían y profetizaban la palabra de Dios a la gente. Se me está yendo la mente. Pero mira cómo lo dice en Efesios capítulo 2, 2:20.
las culturas, que ellos tenían su propósito en la iglesia primitiva. Dicen, están edificados sobre el fundamento, hablando de la iglesia, en el contexto cuando leemos el capítulo, la iglesia está edificada sobre el fundamento de ¿qué? De los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Entonces, que ellos tenían su propósito y su misión era establecer la iglesia. ¿Te recuerdas? Antes de Hechos capítulo 2, la iglesia como lo conocimos no existía. Y la palabra de Dios, el Nuevo Testamento que nosotros estamos leyendo, no existía en ese tiempo. Él a través de los apóstoles fueron los que mayormente escribieron el Nuevo Testamento. Y los profetas no eran, porque apóstoles también significan mensajeros. Ellos eran más profetizando, enseñando y proclamando la palabra de Dios en las iglesias en esos tiempos. Tenemos que entender, otra vez, ellos tenían su propósito en ese tiempo. Hoy en día, hermanos, no hay apóstoles, no hay profetas. Ahora, yo puedo tener el don de profecía, si yo digo que tengo el don de profecía, leemos Juan en 1 Corintios capítulo 14 y nos enseña que la profecía es uno proclamando la palabra de Dios. Yo puedo proclamar la palabra de Dios y estoy profetizando porque estoy explicando, enseñando lo que enseña la palabra de Dios. Ya no puedo ir más allá de lo que enseña la palabra, como el libro de Apocalipsis, porque ya dice en el fin de Apocalipsis, nadie puede quitarle ni añadir a este libro. Y como el libro de Apocalipsis es aceptado como parte del Nuevo Testamento, eso lo que dice incluye toda la palabra de Dios. Ya no puedo quitarle ni ponerle a la palabra de Dios. Todo lo que Dios tenía que decir no está en su palabra. Y es el propósito de los apóstoles y los profetas en ese tiempo. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos ha dado hoy en día? Dios nos ha dado hoy en día, nos ha dado con evangelistas y pastores y maestros. Ahora, ¿qué son evangelistas? Evangelistas son personas, otra vez, somos todos llamados a predicar el evangelio. Cuando leemos Mateo capítulo 28, ¿no? Pero Dios ha dado el don a la iglesia de personas específicas que tienen la habilidad de predicar el evangelio de Jesucristo y atraer personas a Él. Yo trabajé muchos años con jóvenes y en las dos instancias, cuando estaba en Passaic, tenía un señor un discípulo, mi primer discípulo se llama Rubén de Jesús. Era un muchacho que vino a conocer al Señor y se pasaba en mi casa y no me dejaba quieto. Él quería aprender y crecer. Y ustedes conocen a Rubén, ¿no? Y él después otra vez estudió en la escuela donde va Caleb, Carey University, se llamaba en ese tiempo Philadelphia Biblical University. Él estudió ahí y ahora es un pastor en South Carolina. Pero Rubén tenía el don de evangelista. Y cuando yo vi a un joven que no conocía a Cristo, dice, Rubén, vete a hablar con ese muchacho. Hermanos, cada vez que él hablaba con un muchacho, la persona siempre venía al Señor. Era algo milagroso, que yo no podía explicarlo. Yo le podía decir la misma cosa y el muchacho no respondía. Pero cuando Rubén le hablaba, ellos, otra vez, la mayoría venían al Señor. Tú ves que él tenía el don de evangelismo. También con los jóvenes aquí, yo tenía uno de mis trabajadores, se llamaba Chris Morales. Él jugaba básquetbol, él todavía juega, pero él tenía la misma habilidad de cuando yo veía muchachos que yo sabía que no conocía a Chris, habla con él, o vete para visitarlo, y él tenía la habilidad de explicarle el evangelio y la persona. Otra vez, ¿era él que lo traía al Señor? No, es que Dios le ha dado a él el don, y cuando él usaba el don, otros respondían a la palabra de Dios. Dios hacía la obra.
pero él tenía el no, otra vez, aunque yo puedo evangelizar, el don mío más la enseñanza y que el evangelio, aunque tengo la habilidad de hacerlo, no es para mí mi don primero. ¿Entienden, hermanos? Tenemos todos nuestros dones. Y la iglesia necesita evangelistas. Y lo vemos hoy en día. A veces están en la iglesia y muchas veces van afuera de la iglesia para evangelizar y traer personas a Cristo. En nuestra iglesia estoy orando que tengamos varios evangelistas, porque la iglesia, eso es una bendición para la iglesia. Amén. Y el último en la lista es pastores y maestros. Ahora, esta palabra pastores y maestros no son dos diferentes palabras. Está escrito en el artículo definitivo expresando que realmente se deben de leer juntos. Es pastor maestro. Y en muchas iglesias tú ves que el pastor, senior pastor, se llama pastor maestro. John MacArthur, en la iglesia de él, se llama pastor maestro. ¿Qué es el pastor maestro? ¿Qué es pastor por encima de los otros pastores? En los apóstoles se puede decir que era Pedro. Pedro era el pastor maestro, él era el líder. Porque en cada liderazgo necesitamos uno que haga las decisiones. Amén. Esos dos nombres se pueden usar como uno. Ahora, pastor maestro de la iglesia es un anciano, entre otros ancianos en la iglesia. Y quiero que vean el ejemplo, no que lo estoy diciendo, pero que vean el ejemplo de eso en 1 Timoteo 5:17. Mateo 5:17 dice, y los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, hablando de los que predican y enseñan la palabra de Dios. Principalmente los que trabajan en la ¿qué? En la predicación y la enseñanza. Tú ves que hay una orden también en el liderazgo de la iglesia. En la iglesia aquí americana tenemos 4 ancianos. Pastor Bill antes era el pastor anciano y después ahora es pastor Eric, el senior pastor. Y nosotros éramos ancianos y teníamos diferentes responsabilidades en la iglesia. Yo era el anciano de grupos, de ministerios y grupos. Yo ayudaba a los ministerios a crecer y expandir y ayudaba con los materiales. Era mi responsabilidad. Cada uno de nosotros tenía los dones específicos, que eran más fuertes y éramos usados en esas habilidades. Si hay una necesidad en la iglesia para un anciano en un lugar, después la iglesia otra, pues desde la membresía puede poner uno ahí. Amén. Ahora, como pastor, uno tiene la responsabilidad de supervisar, nutrir, defender, proteger, conocer, sacrificar por el rebaño de Dios. Y es mucha responsabilidad, ¿no? Y es por esa razón que el Nuevo Testamento dice que deben de ser honrados y respetados en el texto que terminamos de leer. Amén. El pastor también es llamado a ser maestro. Ahora, todo pastor es maestro y debe ser maestro. No todo maestro es pastor, pero cada pastor tiene que ser maestro, porque la posición es pastor maestro de la iglesia. Amén. El pastor tiene el don de poner raíz y fundamento en la gente, en la doctrina, en la reprensión, en la corrección, en la rectitud. La enseñanza es un llamamiento alto y uno de los más grandes llamamientos que Dios puede dar. Y tenemos que entender que mira lo que dice Santiago 3:1. Dice, hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Tenemos que entender que cada pastor va a tener que dar cuenta por su enseñanza. Si yo me paro aquí y lo que estoy enseñando no es de Dios, yo un día voy a tener que dar cuenta
por otra vez, por lo que salió de mis bocas y por mal guiar el rebaño de Dios. Amén. Tenemos que tener en cuenta que hoy en día hay muchos supuestamente pastores que están enseñando de púlpitos, no enseñando la palabra de Dios. No podemos enseñar nada más que lo que enseña la palabra de Dios. Y si no está en la palabra de Dios otra vez, un día vamos a tener que dar cuenta de lo que estamos enseñando. Amén. Hebreos 13:17 también dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Otra vez, ellos un día van a tener que dar cuenta por lo que es, como yo pastoreo el rebaño de Dios. Permíteles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no será provechoso para ustedes. Es una repetición a la iglesia, que usted otra vez tiene también una responsabilidad cuando viene el liderazgo de la iglesia. Amén. También en Hebreos 13:17, eso fue 13:7 dice: acuérdense a sus guías o pastores que les hablaron de la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Recuerden de sus pastores, otra vez. Deben de ustedes aprender de lo que yo enseño, pero a la misma vez deben estar velando como yo ando, para estar seguro otra vez. Si yo enseño algo y estoy andando y viviendo de otra manera, otra vez, no deben de seguirme, hermanos. Si lo que yo enseño no está de acuerdo a lo que yo vivo, no deben de estar siguiendo a mí. Busques un pastor que sea fiel a la palabra de Dios. Amén. Ahora, el tercer punto, vemos que la iglesia sana trabaja junto en construcción de una estructura. Ahora, vamos a comenzar en el 12, otra vez, viendo la razón por qué Dios dio el pastor a la iglesia. Dice aquí en el 12, a fin de capacitar, o se puede usar la palabra perfeccionar, a fin de perfeccionar o capacitar a los santos para la obra o el trabajo del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El pastor tiene la responsabilidad de ¿qué? De capacitar, de ayudar a perfeccionar para la obra de Dios a la iglesia. Dice, del ministerio para la edificación del cuerpo de Dios. Es una responsabilidad. Y ustedes van creciendo en la palabra de Dios a través de la enseñanza de la persona que Dios ha puesto como pastor de la iglesia. Pero quiero dar algunos puntos en este texto, empezando en el 12 y 13. Vemos que se hace en la semejanza de Cristo. Cuando la iglesia está creciendo, no está creciendo afuera de la voluntad de Dios. Es algo que está siendo edificado. Es una edificación del cuerpo de Cristo. No el deseo del pastor o el deseo de ninguno de ustedes. Vamos a leer el 2 y 13. Dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro y a la medida de de la estatura, de la plenitud de Cristo, hermanos. Cuando los creyentes son correctamente enseñados, cuando fielmente hacen el trabajo de servir, es cuando el cuerpo está construido para la madurez espiritual y la unidad de la fe. Es el resultado de una iglesia saludable, hermanos. Una iglesia sana. Note las últimas palabras. Esta estatura medida por la estatura de la plenitud de Cristo. Es una expresión de relación de ¿qué? De la perfección. Este tiene sentido, la meta para nosotros en ser como Jesús. Cuando estamos pareciendo más a Él, viviendo más como Él, andando más como Él, estamos otra vez madurando en Él. No es cuando estamos usando más nuestros dones,
La iglesia de Corintios usaban todos sus dones y eran inmaduros. So, usando tus dones no quiere decir que eres maduro. Por eso es importante crecer la iglesia en madurez primero para poder saber cómo usar sus dones correctamente. Amén. Debemos desear, hermanos, la madurez individual cada uno de nosotros. No solamente para nosotros, pero para toda la iglesia. Cuando crecemos todos en madurez, la iglesia crece en estatura y en perfección. ¿Amén? También debemos crecer en doctrina. Mira lo que dice el 13 y 14. Dice, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y el del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. La unidad. Hermanos, como iglesia necesitamos estar unidos, como dice este texto. Pero no estamos, aquí la palabra unidad no está hablando de que vamos a tener un group hug, vamos a abrazarnos como un grupo y estar unidos como un grupo. La palabra aquí está hablando de la unidad de lo que creemos. Lo que yo le enseño a ustedes, otra vez, si es palabra de Dios y viene de Dios, debemos estar unidos en toda la palabra de Dios. Pues la voluntad de Dios. Yo debo de reproducir lo que Dios ha hecho en mí y lo que yo creo, lo que Él me ha enseñado a través de su palabra, debo de ¿qué? Reemplazarlo en ustedes. Por eso nosotros tenemos las clases de discipulado, por eso tenemos los domingos, porque lo que Dios me ha dado a mí para enseñar a ustedes es mi responsabilidad, ayudarlos a ser unidos, como la iglesia, nosotros ser unidos en lo que creemos, hermanos. Hay unidad, no creo. No todo el mundo debe creer lo que le da la gana. Le gusta, este cree en lenguas, esto no. Este cree en la doctrina de la gracia, esto no, hermanos. Ahí creemos lo que enseña la Biblia, aquí creemos lo que enseña la palabra de Dios. Y estamos unidos en lo que creemos. Ahora no condenamos el que no creemos nosotros, pero a la misma vez, la verdad, solamente la verdad se enseña aquí. Y si no es verdad, no es permitido ser enseñado aquí. Y así hay unidad en la creencia de la palabra de Dios en la iglesia. Amén. Mira lo que dice el 14. ¿Por qué? Para que no seamos niños sacudidos por las olas y llevadas de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas o métodos engañosos de error. Por eso es importante, hermanos, estar unidos en la doctrina, en lo que creemos, para que no sean como niños sacudidos para aquí y para allá y creyendo todo lo que dice este. Todo lo que dice este señor, él dice, y cuántas veces yo he oído personas, todo lo que yo escuché en YouTube. Y yo he tenido personas que se han ido de la iglesia porque en YouTube han visto maestros que lo engañaron a creer cosas que no eran verdad. Y que, hermanos, tu maestro, tu pastor no está en YouTube, tu pastor está aquí. La iglesia es un organismo de miembros juntos. Somos parte de un grupo más grande de la iglesia, pero Dios le ha dado a cada iglesia un pastor que pastoreara su iglesia. Otra vez, el día que tu pastor está en error en la palabra de Dios y está enseñando herejía, es el día que tú te debes ir. No digo que como un dictador, lo digo como un sirviente de él. Y cualquier pastor que tú escuchas, tú compara lo que él dice con la palabra de Dios. Si algo que no es verdad, otra vez, se debe de confrontar eso, hermanos. No diciendo que tienen que creer todo lo que dice todo pastor, no. Solo cuando enseña la verdad de la palabra de Dios. ¿Amén? En el 15 vemos que la verdad también en la iglesia
saludable se debe hablar en amor. Mira lo que es el 15. Sino que hablando la verdad en amor. No es que dice hablando en amor, dice hablando la verdad en amor. Eso quiere decir que como cristianos debemos siempre enseñar la verdad. La verdad es importante. No, otra vez, no le voy a decir, no puedo decir esto de una manera aguada, una manera suave, para no ofender a nadie. No, voy a hablar la verdad en amor, porque es lo que necesitan escuchar. Y si se ofenden ahí después, eso es problema de ellos, ustedes. Pero MacArthur dice, déjame leer este texto primero. Sino hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Otra vez, cuando uno está hablando la verdad en amor, estamos creciendo como cuerpo, como organismo, como iglesia en Cristo, que es la cabeza. MacArthur dice, hablando de la palabra verdad aquí, que significa hablar, relacionar o actuar conforme la verdad. Algunos lo han traducido a ser verdad, mientras que otros dicen que transmite la idea de andar de una forma veraz. Eso es hablar verdad y vivir verdad, si estamos leyendo correcto. El verbo se refiere a ser verdadero y auténtico en sentido más amplio término, y es decir, traducir todo lo que significa. Ahí termina el dicho de MacArthur. Ahora, la importancia, hermanos, de la palabra de Dios como fundación verdadera es clave para cada iglesia. 1 Timoteo 3:15. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Dice, si me retraso, sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios. Otra vez, ¿cómo es que ellos saben? Porque Él ha enseñado. Él ha tomado tiempo de enseñarles la palabra de Dios. Si yo me retraso, sepa cómo hay que comportarse en la casa de Dios. No es escandaloso, hermanos, pero obediencia. Si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, viviente, columna y fundamento de la verdad. Que nuestra iglesia sea un fundamento de la verdad para el mundo, hermanos. La importancia de amarnos como es clave para poder usar nuestro don. Yo predico la verdad, pero tengo un amor por mi iglesia. Y yo uso mis dones con ustedes y los comparto con ustedes por mi amor para la iglesia. Yo amo a mi iglesia, pues la iglesia que Dios me ha dado a mí. Y todo lo que yo hago lo debo de hacer en amor para ustedes. Igualmente, ustedes deben usar sus dones en amor para la iglesia. ¿Cómo yo voy a hablar de amor a mi iglesia y no demostrarlo en los hechos, en la manera que yo vivo con ellos? Y eso se ve hoy en día en la iglesia. Realmente no hay amor. Tristemente, hermanos, estaba viendo un documentary de ¿what church was that? Hillsong. Fin de semana con mi esposa. Era 3 horas larga. Y uno ve, tú ves que Hillsong tiene muchas canciones bellas que uno escucha, hermanos. Pero uno se pone a ver las raíces de esa iglesia y es diabólica, hermanos. No es de Dios. El fundador de la iglesia fue un hombre que fue un pedophile. Él abusaba de niños y fue cubrido por muchos años. Y el líder de ahí ahora, otra vez, vemos que es una corporación que usa la música para traer dinero para la iglesia. Y el pastor, ya sabemos, como 2 o 3 años atrás de Nueva York, que tenía mucha gente famosa yendo a su iglesia y poniendo
tape para que la gente famosa se sentara adelante, dividiendo la gente rica con la gente pobre. Ahí fue acusado de tener relaciones con otras mujeres, usando otra vez el púlpito para ganancia financiera y sexual. Hermanos, un día ellos van a tener que dar cuenta a Dios por lo que ellos han hecho, hermanos. No tienen un ministerio fundado en la palabra de Dios y tampoco tienen amor para su congregación. Y si lo que hacemos, lo hacemos para gratificar nosotros mismos, que ellos están haciendo, ya no es de Dios. Si tú estás sirviendo y haciendo algo en la iglesia, cualquier ministerio que sea, y lo estás haciendo para ser notado, o para ser visto, o por lo que está ganando, después no estás sirviendo a Dios, te estás sirviendo a ti mismo. Ya el amor no es para la iglesia, ya el amor es para ti. Amén. ¿Entienden lo que está diciendo, hermanos? Es siempre para Él. Ahora, el último punto aquí es, debemos estar usando todos los dones. Ahora, cada iglesia es diferente y cada iglesia necesita diferentes dones y capacidades dependiendo de dónde está la iglesia. Si estamos en la infancia, hay diferentes dones que necesitan ese tiempo. Cuando estamos otra vez ya fundados, hay dones diferentes que se usan. Y cuando estamos maduros, hay diferentes dones. So, Dios sabe los dones que tiene la iglesia y nos va a dejar usarlos todos en diferentes gravitudes dependiendo de la iglesia. Efesios 4:16 dice, el último texto, yo creo que es el último texto de él. Sí. Usando todos los dones, de quien todo el cuerpo estando bajo, bien ajustado y unido por cohesión, que las coyunturas proveen conforme el funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación y amor. En amor. Ahora voy a leerlo de la Nueva Traducción Viviente, otra vez para que puedan entender lo que quiere decir aquí, sin explicarlo todo en detalle. Y lo que está diciendo en la nueva versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice, el que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte a cumplir con su función específica ayude a los demás a las demás se desarrollar, entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Cada uno de nosotros debemos estar encajados perfectamente en la palabra de Dios, cada uno es cumpliendo específicamente la función que Dios nos ha dado a nosotros como cuerpo y desarrollar y crecer en el don que Dios nos ha dado a través de la palabra de Dios. Y entonces todo el cuerpo crece. Para nosotros crecer como cuerpo tenemos que crecer como individualmente primero y después como cuerpo crecer para poder perfeccionar y parecer a Cristo. Y esta es una iglesia sana, hermanos. Una iglesia saludable. Amén. Y es lo que Dios nos llama a nosotros ser. Y tú ves que él usa el ejemplo del cuerpo como en 1 Corintios capítulo 12, otra vez aquí. Somos un cuerpo, somos un organismo que Dios ha traído junto. Hermanos, yo necesito a ustedes para yo poder crecer. Los dones de ustedes. Ustedes, otra vez, necesitan don mío, el don de el hermano Pablo, el hermano Eric, hermano Ángel. Es que cada uno de nosotros tenemos dones específicos dados de Dios para poder crecer. Y si estamos viviendo y practicando sanamente lo que enseña la palabra de Dios, vamos a crecer. No como el mundo entiende el crecimiento. El mundo entiende crecimiento por números. Puede que sean números, pero primeramente vamos a crecer en fundamento, en lo que creemos, en la unidad. Y después, otra vez, Dios nos va a usar conjuntos para poder crecer como la iglesia que Él nos ha llamado a ser. Amén. Oremos, hermanos.